10:16 y nosotros seguimos con todas las ganas de este día lunes poder entregarles, ¿cierto? Un contenido que tiene directa relación con la salud y específicamente con Long COVID, ¿verdad, Connie? Y con Katy Perry de fondo. Y también con Katy Perry. Me encanta esta canción. Para estar con ánimo, energía, algo que también afecta el COVID persistente. ¿Qué pasa con la fatiga? ¿Qué pasa con estos síntomas que muchas veces se van minimizando? Para eso nos acompaña de la Corporación Long COVID Chile, Andrés Sarabia, precisamente ahí quien es dentro de los fundadores. Un gusto, Andrés. Un gusto, igual, gracias por la invitación. Sí, para conocer detalles de cómo ha sido también todo este trabajo colaborativo, corporativo, para poder obviamente albergar a tantas personas que siguen con estos síntomas persistentes de Long COVID. Y también Jimena Muñoz, enfermera magíster en salud pública. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto. Sí, bueno, Andrés, dentro de los fundadores también de lo que significa esta corporación, desde junio del 2021, cuéntanos un poquito el origen y todo el trabajo que se ha ido realizando hasta la fecha. Claro, bueno, Long COVID Chile efectivamente nace en julio del año 2021 a raíz de la misma necesidad de un grupo de pacientes que después de haber pasado la COVID-19 en estadios leves, haber tenido una COVID leve en su domicilio o en residencia, quedaron con síntomas posteriores después de acabada su cuarentena, como la disnea, la fatiga, el dolor neuropático, algunos dolores, por ejemplo, como en el pecho, como esa sensación opresiva de que fuera a ser un infarto, pero en realidad no es un infarto, sino que es inflamación, es algo neurológico. Y desde julio del año 2021 hemos venido informando y educando no solo a la ciudadanía del área de salud, sino que a las personas afectadas que han tenido ya la COVID-19 en algún momento durante lo que fue el periodo de pandemia. Ahora bien, ha sido un trabajo a pulso, en donde hemos ido buscando apoyo y colaboraciones en diferentes entidades y en otras autoridades que a día de hoy todavía seguimos esperando respuesta para hacer frente a este problema de salud pública. Jimena, bueno, como enfermera, ¿cuál crees que es la importancia justamente de armar corporaciones como esta, poder educar, poder también albergar a personas, niños, niñas, adolescentes que justamente están con estas patologías aún persistentemente? ¿De qué manera se hace prioritario, por ejemplo, poder asistirlos, poder conversar y poder educar? ¿Cómo poder seguir una línea de vida justamente con todos estos síntomas que van a seguir perdurando en el tiempo? Bueno, nuestra principal misión hoy en día es un poco evangelizar respecto de que esto existe, que llegó para quedarse, que es desconocido, sin embargo, que los profesionales de la salud que tienen este primer contacto con los usuarios, médicos, enfermeras, ¿cierto?, kinesiólogos, puedan primero preguntar como antecedente mórbido si efectivamente usted tuvo una infección COVID, que esté dentro de la anamnesis que nosotros le llamamos, ¿cierto?, la primera entrevista con el usuario. Eso es vital. Y segundo, que el sistema lo incorpore como síndrome o diversas, o lo disgregue, ¿cierto?, en las diversas patologías que ya sabemos que están incluidas en esto, para que sigan distintas líneas de acción, porque la verdad es que la rehabilitación post-COVID sí ha existido, pero principalmente los usuarios que estuvieron en las unidades de cuidados intermedios o críticos, ya la rehabilitación de las UCI, física, respiratoria, motora, pero en estos usuarios que tuvieron un COVID leve, porque recordar que el Long COVID no tiene nada que ver con cómo yo tuve la infección originalmente, pude haberla tenido en mi casa sin ningún problema, pero haber quedado, ¿cierto?, con esta secuela. Como decía yo, incorporarlas en el sistema para que esté como diagnóstico y pueda tener una línea de tratamiento focalizada en las necesidades del usuario. Hoy día eso no existe y estamos, ¿cierto?, en pie también conversando con algunos legisladores para que pueda ser un proyecto de ley, ¿cierto?, y ser incluido dentro de la canasta, ojalá GES, pero al menos, ¿cierto?, que aparezca como diagnóstico. Sí, importante lo que tú indicas, Jimena, porque hablamos y generalmente se cree que cuando viví el COVID de una manera más agresiva voy a quedar con algún tipo de secuela. Me gustaría también si nos puedes contar desde tu propia experiencia y lo que significa padecer Long COVID y además ir desmitificando esto, netamente desconocimiento, falta de educación, de ir acercando estas temáticas, y por lo mismo también nosotros decidimos abordar este tema en este programa dedicado a la salud, para que a algunas personas le haga sentido también muchas cosas que se van normalizando, minimizando.
pero ¿cómo te va a doler esto? Claro. Si nos puedes contar ahí desde tu propia experiencia también. Sí, como comentaba también en el bloque anterior el médico, inmunólogo, lo más complejo ha sido el tema neurológico y del sistema nervioso, ya que se ha transformado en una encefalitis miálgica, que en el fondo, producto de la inflamación de este sistema nervioso, quedó alterada la percepción del dolor. Por lo tanto, algo que antes no causaba dolor, como tomar un vaso de agua o girarse bruscamente, ¿cierto? Hoy día sí provoca dolor, ¿ya? Pero yo examino al paciente y él no tiene nada, no tiene lesiones, no tiene ninguna alteración, pero sí le duele. ¿Ya? Entonces es importante considerar esto como dolor crónico, como fatiga crónica y en realidad estos tratamientos son multi-interdisciplinarios. ¿Ya? No basta con tener solamente ejercicio, porque el ejercicio tiene que ser a tolerancia. Muchas veces la terapia kinésica nos envían a hacer ejercicio, pero un paciente con encefalitis miálgica, con dolor y fatiga, no puede hacer la misma rutina de ejercicio que puede hacer otro paciente. Claro. Y el apoyo psicoemocional también es muy importante. De todas maneras. Terapia psicológica, psiquiátrica, porque imagínense lo que es levantarse un día y tener dolor generalizado y que eso quede para siempre en la vida cotidiana. Es muy complejo y también hay que hacer un apoyo emocional porque, como digo yo, el dolor mata el alma en el sentido de que te deja en una situación de vulnerabilidad permanente y te invalida. Por lo tanto, también hay que reinventarse desde lo laboral y no siempre se puede. Y no siempre existe la comprensión del empleador respecto de este nuevo padecimiento porque hay un antes y un después en esta persona laboralmente hablando. Claro, nosotros, bueno, las dos tuvimos COVID, por lo menos mi primera experiencia fue muy compleja, ¿no? Porque tenía mis guaguitas muy chicas, entonces psicológicamente uno nunca está preparado o preparada para una pandemia así, ¿no? Donde uno, incluso pensamos la primera vez que tuvimos que algunos se podía morir, se pensaba incluso lo peor. Más encima estar encerrados, ¿verdad? Pasar todos esos días sin saber muy bien qué iba a pasar con nosotros. Realmente fue una experiencia muy, muy compleja. Andrés, y justamente a través de mi testimonio, la pregunta por lo siguiente también. ¿Qué tan importante ha sido, por ejemplo, para ti desde tu experiencia o para las 100 personas que hoy día están en una corporación como esta para mantenerse contenidos, acompañados y muchas veces alentados? Porque no es fácil haber tenido COVID, pero es menos fácil aún seguir con, obviamente, los problemas que acarrea el long COVID. Sí, definitivamente no es una situación fácil el haber pasado la COVID. En mi caso yo estuve grave cuando tuve la COVID y después desarrollé el long COVID inmediatamente después. Y el haber creado este espacio, esta corporación para los pacientes, para algunos de los pacientes hay frases que yo siempre recuerdo, que me han dicho: Andrés, muchas gracias porque este espacio ha sido un faro de luz para mí, porque me estaba volviendo loca, porque no sabía qué estaba pasando, porque el médico me dijo que era ansiedad, el médico me dijo esto otro, que era mentira, que en realidad era imposible de que la COVID, que una infección leve de COVID, pudiera causar tantos estragos en diferentes órganos y sistemas. Entonces, para muchos ha sido un espacio de contención, de información, en donde también hemos podido coordinar acciones para poder realizar seminarios que hemos realizado y nos hemos asesorado con expertos internacionales, como la doctora Sonia Villapol, que ella es neurocientífica, pionera en temas de long COVID y desde Houston, Texas, nos ha apoyado con información, con investigaciones nuevas, con resultados nuevos, ha fomentado en nosotros y personalmente me ha enseñado igual cómo manejar y cómo atender un poco esta patología que es tan desconocida, aún habiendo tanta información descargable para los profesionales de salud. Claro. Que no ha llegado a este grupo que necesita dar este mismo espacio de contención y de recepción de los pacientes. Y cada día, todos los días, llega una persona nueva diciendo: ¿sabes qué? Tuve COVID y desde que tuve COVID no he vuelto a ser la misma persona, me falta el aire, me canso. Me toca ir a dejar a las niñas, a los niños al colegio y vuelvo y duermo todo el día porque perdí toda la energía en solo ir a dejar a mis niños al colegio. Entonces el impacto en las actividades de la vida diaria
que tienen las personas es significativo, porque una persona joven de 30 años que con solo el hecho de ir a dejar a sus niños al colegio y volver y que después de eso no tenga más energía durante 8, 10 horas o días, es impactante y hay un impacto psicoemocional y socioeconómico igual. Porque, como decíamos, hay profesionales del área de salud que se han contagiado de COVID, que han desarrollado el long COVID y que debido a este long COVID han perdido sus trabajos por ausencias médicas, por no poder cumplir con los turnos o porque simplemente en los hospitales, si uno no cumple con el turno, tú básicamente no sirve nomás. No sirve Sí, nomás. lamentablemente en muchos lugares de trabajo se es un número nomás y si no cumple lo que se te está pidiendo. ¿Sabes qué? Me quedo con eso que tú indicabas de que los mensajes que te dejan quienes se han ido sumando. Porque, bueno, yo les comentaba antes de ingresar y lo hemos hablado acá a raíz de esta temática. Yo no tengo 30 años todavía y me duelen las articulaciones. Y claro, y de hecho uno mismo de repente dice, pero ¿cómo me voy a andar quejando de esto? ¿Cómo? Y lo que tú indicabas, Jimena, anteriormente, claro, un dolor como que es una herida, que punza, que es de la nada, de repente con un roce, y que uno mismo de repente le va bajando el perfil porque, chuta, ¿cómo voy a estar quejando de esto? O sea, si ya te creo que a los 60, más 50, se empiezan a quejar uno de las articulaciones, lo que significa también ese apoyo y esa contención de acuerdo a cómo se ha vivido esta enfermedad, porque es una enfermedad que hemos indicado que se vive en soledad. Algunos lo han vivido en familia, en el encierro, otros lo vivimos completamente solos, entre cuatro paredes, los que estuvieron en residencia, alejados de su familia, lo que genera también esas secuelas psicológicas en torno al temor, al desconocimiento que había en un principio, obviamente, de esta enfermedad, ya que va pasando el tiempo y decir, chuta, pero parece que seré yo, esto le pasa a otras personas. Andrés, ¿cómo podemos contactarlos? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? ¿Cuál es como la ficha, el ingreso ahí para que se vaya sumando más gente, los requerimientos? Ahí contar los detalles. Requerimientos para ser parte de la Corporación de Long COVID no hay ninguno. En particular, nos pueden buscar en redes sociales como Long COVID Chile, en Instagram, @Long COVID Chile, dejarnos un mensaje ahí y contarnos un poco su experiencia, sus dudas, sus preguntas sobre... habitualmente el mensaje siempre es: hola, soy Juanita Pérez, tuve COVID en, no sé, noviembre X año y desde tal fecha sigo teniendo dolor, fatiga, disnea, esto y aquello, y vi con su página y creo que tengo long COVID. Entonces igual es importante poder educar a las personas, a la ciudadanía en general, a la sociedad civil, sobre estas consecuencias post-pandémicas, sobre lo que es el long COVID y lo que nos ha dejado la COVID-19, que no es, como decía Jimena, no es dejar de preguntar si tuvo o no COVID. El hecho de haber tenido COVID debería considerarse un antecedente mórbido de importancia, sobre todo ahora que oficialmente la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la emergencia de COVID-19. Entonces, el pensar de que la pandemia no dejó estragos en la humanidad es un pensamiento erróneo. Sí. No solamente estar unidos a través de corporaciones como esta, que sin duda van en ayuda integral de todo lo que ocasiona, el poder hacer ley, ¿no? El poder, obviamente, ayudar desde políticas públicas a las personas que probablemente realmente les resulta caro el estar yendo persistentemente a los espacios de salud, etcétera, ¿no, Jimena? Sí. Exactamente, hoy día la rehabilitación del long COVID depende mucho del poder adquisitivo de la persona. Claro. Por lo tanto, si tú tienes redes o tienes un poder adquisitivo personal, eso te permite estar con control con el psiquiatra, con el psicólogo, con la reumatóloga o reumatólogo, con un fisiatra, con un kinesiólogo, pero eso no es la realidad de todos. Y la red, lamentablemente, es muy difícil obtener una hora con un especialista o con un cierto en la red pública. Por lo tanto, nuestro mensaje o nuestra meta es poder crear una legislación, ¿cierto? Ojalá sea GES, porque eso también da protección financiera a las personas y visibilizar esto
para que ojalá nos estén escuchando algún legislador por ahí, para que podamos hacer un proyecto de ley que incluya y principalmente, ¿cierto?, que las personas que se sientan así, porque esto probablemente le va a hacer sentido a muchos, que no están solos, porque esa es nuestra principal frase cuando nos contactan por el Instagram. Me pasa, no estoy sola, esto también le pasa a otros, pero que eso se traduzca también en algo operativo, en algo que retribuya, ¿cierto?, en lo cotidiano a mejorar la salud de este grupo de personas, que hoy día son 100, pero probablemente son muchos más los que están ahí y hoy día les va a hacer sentido, ojalá, con esta conversación. Eso es lo que esperamos, que se vayan sumando más personas, que vayan robusteciendo esta red. Y tú señalabas alguna autoridad, sabemos que nos ven, así que ahí tenemos toda la fe también de que llegue ese mensaje a todas las autoridades, sobre todo acá en nuestra zona, respecto a la importante labor que ustedes están realizando. Agradecerles obviamente que nos hayan podido acompañar. Ahí está apareciendo en nuestra generador de caracteres, sí, Long COVID Chile, para que puedan buscarlos. Y como señalaba, súper sencillo respecto a todo lo que significa poder inscribirse en la corporación, así que agradecerles que nos hayan podido acompañar esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación, por poder dar a conocer lo que estamos haciendo. Así es, vamos a ir seguir muy de cerca a través de las plataformas y en este caso el Instagram, para ir reconociendo lo que realizan día a día y poder incorporar a más personas que probablemente se sienten solas todavía, ¿verdad?, con